No sé si a ustedes les pasa que a veces sienten nostalgia por una realidad en la que nunca vivieron. A mí constantemente me pasa esto con el Estados Unidos ochentero, no sé. Hay algo en la estética retrofuturista y en la vibra de optimismo por un futuro que nunca llegó, que me termina atrapando. Pensar en un mundo antes de que Ronald Reagan destruyera todo y donde la gente tenía casas baratas y la tecnología hacía soñar con un futuro con autos voladores, tiene un encanto especial para mí. ¿Y por qué digo nostalgia por una realidad que nunca viví? Bueno, porque nací en los 90s y porque soy de México, pero al igual que tengo un problema romantizando la estética cyberpunk, tengo el mismo problema con el retrowave ochentero gringo. Constantemente sigo escuchando en loop las mismas playlists de Universal Stereo en Spotify, y si hay una canción que vive gratis en mi mente, quizá es una que ustedes también conocen. Bienvenido a tu vida. No hay vuelta atrás. Everybody Wants to Rule the World, del grupo Tears for Fears, engloba perfectamente esta época de aparente crecimiento económico infinito, donde el excepcionalismo gringo estaba por los cielos al haber derrotado, entre comillas, a la Rusia de la Guerra Fría, y el hiperconsumismo tomaba forma al no tener seguro médico, pero por supuesto que sí, 3 centros comerciales en pueblos de 5,000 habitantes. Incontables personas en Wall Street, si hubieran podido haber visto American Psycho en esa época, se habrían quedado bastante confundidos al no entender por qué alguien estaba adaptando sus vidas diarias. Y no lo digo de forma irónica, cualquier yuppie de 20 años de los 80s que estuviera viviendo en Nueva York hubiera visto a Patrick Bateman y se hubiera quedado confundido diciendo, soy yo. Pero a pesar de mi romanticismo sin fundamento, el exceso y la ambición desenfrenada resumen perfectamente la tensión subyacente de los años 80. Debajo de la ostentación, la codicia y el optimismo de neón, había voces, sutiles pero persistentes, que nos advertían de las consecuencias de vivir sin límites. Una película por aquí, una caricatura por allá, hablando de las posibilidades que nos traería el futuro si el hedonismo sin límites se convertía en nuestra nueva Biblia. Ciudades llenas de luz artificial donde el sol no llega a la superficie de los enormes bloques de microdepartamentos porque el cielo está lleno de nubes grises de contaminación. El sol ahora solo es un recuerdo o algo que puedes ver en videos producidos por nuestros amos corporativos, que han secuestrado toda forma de gobierno para perpetuar la forma de vida del 0.5% de la población, provocando al mismo tiempo que las calles se llenaran de crimen y represión mediante aberraciones tecnológicas más allá de nuestra comprensión, mientras ellos vivían en burbujas de opulencia más allá de lo que cualquiera de nosotros hubiera podido llegar a comprender. ¿Qué es eso? Es un árbol. Ah, nunca había visto un árbol. Con esto no sé si estoy describiendo la trama de Robocop o Un día cualquiera en Los Ángeles. Pudimos ver en la pantalla grande historias que nos mostraban cómo después de décadas de decadencia, llegábamos a un vertedero nuclear donde la ley del más fuerte impera y la humanidad regresó a organizarse en tribus que luchan hasta la muerte por agua y combustible. Una sombría profecía de lo que ocurre cuando la codicia es la única moneda de cambio entre las clases gobernantes. Pero mientras Hollywood se dedicaba a darle un pequeño altavoz a estas ideas, mostrándonos lo que la humanidad podría llegar a ser si no hacíamos nada, y en algunos casos mostrándonos que realmente no hubiera nada que pudiéramos hacer, así que entrégate al hedonismo mientras tengas la oportunidad. En Japón, un artista decidió plasmar su propia visión acerca de cómo el aceleracionismo económico sin freno podría moldear el mundo. Mientras Mad Max mostraba el fracaso de la humanidad a la hora de vivir en armonía con el planeta, Náusica en el Valle del Viento presentaba la posibilidad de una redención, mostrándonos bosques envenenados llenos de gusanos e insectos gigantes mutantes, hacía que no pareciera muy diferente a los terribles desiertos del Thunderdome. Pero Náusica nos presentaba una narrativa que no solamente se lamenta en la destrucción ecológica de la Tierra, sino que celebra la posibilidad de la coexistencia con este nuevo ecosistema, a diferencia de las sombrías distopías que a Hollywood le encanta poner en la pantalla. Náusica nos presentaba una historia mucho más empática, una historia donde una heroína se atrevía a escuchar a la naturaleza, a entender por qué nos estaba atacando, una historia donde la respuesta de una persona que entra en contacto con este mundo alienígena no es inmediatamente pensar en destruirlo. Náusica se siente feliz rodeada de esta nueva naturaleza retorcida, es donde ella crece y de verdad se siente en contacto con ella misma. Y es precisamente esto lo que ha llevado a mucha gente a pensar que esta película es una obra maestra del mensaje ambientalista, y sí lo es, pero Miyazaki realmente no tiene la misma idea. En el manga es donde él pudo expandir más sus ideas. A pesar de que el bosque es retratado como un sistema frágil y benevolente que
se puede encargar de sí mismo y de restaurar la tierra, protegiéndola de nosotros, los violentos y destructivos humanos, Miyazaki no tiene la idea del ambientalismo romantizado. Él piensa que la naturaleza también puede tener un componente de antagonismo en ella. El bosque es un lugar hostil, es un lugar mortal para el 90% de la población de este mundo. Cuando los humanos tratan de interactuar con él, el bosque reacciona de forma violenta, acelerando su crecimiento y tratando de destruir a los humanos muchísimo más rápido. Incluso los habitantes del Valle del Viento, que viven junto a Náusica y tienen un respeto por el bosque, tomando solamente lo que necesitan en cada debido momento, sufren de parálisis como efecto secundario de estar inhalando constantemente toxinas, retratando la idea de Miyazaki de que la naturaleza existe más allá de la romantización de la madre tierra benevolente que nos cuida y nos da todo. La naturaleza, al igual que el ser humano, también se va a adaptar a la fuerza natural más poderosa de todas, la supervivencia, y si para sobrevivir tiene que exterminarnos a todos nosotros, lo va a hacer, plasmando la dicotomía de cómo para Náusica el bosque es un lugar hermoso, lleno de belleza y de animales que solamente quieren vivir en paz, pero para las personas que sufren todos estos efectos secundarios y están perdiendo sus hogares, es el núcleo, es la fuente de toda la maldad del mundo, expandiendo esta idea también en el hecho de que el bosque es un lugar alienígena, es algo que nos es muy extraño, algo que no nos recuerda a nada de la antigua naturaleza, y a pesar de que los insectos gigantes siguen los mismos patrones que cualquier mamífero, alimentarse para sobrevivir, son raros, son horribles, son cosas que no nos generan empatía simplemente porque son feas. No es lo mismo ver a un insecto comiendo para sobrevivir que ver a un gatito haciéndolo. Dejándonos entender que la naturaleza también es relativista para toda aquella persona que la esté observando. Nosotros vemos a los animales que lastiman a los humanos como peligrosos, pero a los que son útiles o son bonitos como mascotas como compañeros. Una distinción arbitraria que depende de la persona que esté viendo el paisaje. Los humanos nos sentimos poca cosa frente a la naturaleza del mundo, ante la fuerza inquebrantable del verdadero poder de este planeta, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que la abundancia que nos da como especie es algo que podemos aprovechar. Y para mí esto es lo que hace realmente especial a Náusica y a la obra de Miyazaki. No nos da una visión apocalíptica donde la naturaleza nos va a rechazar al haber fallado en controlarla y debemos ser castigados porque no supimos aprovechar este mundo, pero tampoco nos da una visión idílica de cómo el mundo va a sanar una vez que la especie humana se extinga y nosotros somos un virus. Al adentrarse en lo desconocido y en este mundo natural en el cual le tocó nacer, Náusica, mediante el puro amor que siente por todas las formas en que la vida se puede manifestar, logra reconciliarse con él. Logra entender que el choque de voluntades entre la supervivencia humana y la supervivencia del mundo no deben significar la aniquilación del otro para poder lograrlo. No debemos tener miedo de lo que nos parezca repulsivo y entender, al igual que Náusica, que las miles de formas en las que la vida se manifiesta son igual de válidas que nosotros. Pero los mensajes de Miyazaki realmente se traducen al mundo real. Realmente es raro pensar que la primera reacción de la humanidad ante un nuevo ecosistema fúngico lleno de insectos gigantes que amenacen con desplazarnos y que amenace con destruir siglos de progreso humano no vaya a ser sacar el lanzallamas. En el núcleo de las historias de Miyazaki existe el equilibrio y la idea principal es la conservación. La naturaleza es una fuerza indomable ante la cual debemos aprender a coexistir y si lo hacemos de forma correcta podemos anclar su poder para nuestro beneficio, pero cuando tratamos de extender nuestro control al máximo destruyendo en el proceso la mitad del mundo, rápidamente nos vamos a dar cuenta que lo que nosotros consideramos un aliado va a luchar con la misma fiereza que nosotros para defenderse y lograr sobrevivir. Náusica desea coexistir con el bosque en vez de erradicarlo, teniendo el suficiente respeto por la naturaleza para entender que toda la vida tiene un lugar, pero tampoco cae en el extremo contrario, pensando que la humanidad es un cáncer que tiene que ser exterminado. Y este es el error en el cual muchísimos ambientalistas terminan cayendo y terminan alienando a gran parte de la población que podría ayudar con los esfuerzos de preservación del mundo. El pensar en la humanidad como una especie de virus que debe de ser erradicado de la existencia porque interfiere con el rumbo natural de la vida. En el manga esto se ilustra cuando Náusica encuentra un grupo de chamanes en el bosque que murieron hace siglos, pero sus espíritus aún perduran. Gente que le dio la espalda a la humanidad y le dieron la bienvenida a su destrucción en manos del bosque, argumentando que esta era la respuesta de Dios a toda la destrucción que la humanidad estaba llevando a cabo. Pero para Náusica, el pensar en la humanidad como algo que no debe de existir simplemente es ridículo. Miyazaki también rechaza la tendencia de muchos ecologistas de volverse personas solitarias
solas y aisladas, personas que desarrollan un profundo odio por la propia humanidad, deseando cada día porque llegue pronto la destrucción del mundo, argumentando que todos los males de la Tierra son subproductos de la civilización humana. Náusica rechaza esto porque al mismo tiempo tomar esta postura también es abandonar a la gente del Valle del Viento, es abandonar el futuro de la especie humana y dejar que todo perezca en una idea que no tiene ningún provecho para aliviar el sufrimiento de la humanidad. El rechazo de Miyazaki por la misantropía es un poderoso contrapunto a las ideas más oscuras del discurso medioambiental. Náusica nos recuerda que aunque nosotros como especie tenemos incontables errores, también tenemos la capacidad de empatía, de ingenio, de cuidado. Esto no nos absuelve de nada de lo que hemos hecho, más bien nos desafía a enfrentar nuestros errores sin caer en la desesperación. La destrucción provocada por la industrialización, la deforestación y la contaminación es innegable, es algo con lo que vivimos todos los días, pero también lo que es el potencial de los humanos para crear sistemas de sostenibilidad, para coexistir con el mundo natural en lugar de dominarlo, para entrar a una etapa donde todos entendamos que este mundo es de todos y debemos cuidarlo porque es el único que tenemos, lamentablemente, sobre todo porque la alternativa de momento más plausible es irse a Marte y tener a Elon Musk como rey, emperador y presidente. Si ustedes quieren hacer esto, adelante, yo no. El rechazo de Náusica por estas ideas misantrópicas es un acto de puro amor. Ella cree en el potencial de la humanidad para aprender y para crecer, para superar sus tendencias destructivas y construir un futuro donde la vida pueda prosperar. Su compasión se extiende no solo al bosque y sus criaturas, sino también a las personas que habitan este mundo envenenado. Se niega a elegir entre la humanidad y la naturaleza, buscando en cambio un camino donde ambas puedan coexistir. La noción de un estado completamente puro donde el mundo retome su estado original muchas veces no incluye pensar en las consecuencias que hacer esto también tendría sobre las propias personas que desean hacer esto. De verdad, si alguna vez en Twitter ven a una persona diciendo que debemos renunciar a la tecnología, regresar a nuestro estado natural, vivir en cuevas, recolectando y conectarnos con la madre tierra, esa persona 9 de cada 10 veces no tiene ni idea de lo que está diciendo y mucho menos de lo que está pidiendo. Por lo regular son personas que están crónicamente en línea y no pueden vivir sin el celular más de 5 minutos o se van a empezar a volver locas. Ahora imagínense a una persona así en medio de la nada, con solamente un taparrabos y una lanza hecha de piedra, tratando de cazar a una cebra porque si no se va a morir de hambre. Sí, es una escena muy patética. Y por supuesto que no voy a hablar de ecología sin mencionar Dune. Los Fremen son igual de víctimas que las personas del Valle del Viento de su propio entorno. Arrakis, a pesar de ser el planeta más valioso del imperio, es un pozo infernal lleno de bestias retorcidas, sin recursos, donde solamente la población más apta y salvaje puede sobrevivir, en un estado de guerra constante con absolutamente todos menos con ellos mismos. Un pueblo que desesperadamente busca la transformación ecológica de su mundo, sin darse cuenta que las consecuencias de destruir el frágil ecosistema del que ahora son parte, destruiría también cientos de miles de millones de vidas que dependen del subproducto del ciclo natural del planeta. Conforme la terraformación de Arrakis fue tomando forma, los Fremen también se dieron cuenta muy tarde que toda su cultura, al igual que el desierto, moriría lentamente a manos de las nuevas generaciones que se adentraban en este nuevo paraíso verde, terminando rechazando lo que habían estado buscando por milenios al darse cuenta que la idealización del mundo puro que tenían en su mente tampoco contemplaba su propia existencia en él, siendo ya demasiado tarde para la transformación ecológica de Arrakis y quedando solamente, al igual que el desierto, en un recuerdo lejano perdido en la infinidad del tiempo. El equilibrio es la clave. La compasión de Náusica por su gente y por el bosque y su voluntad de rechazar ideologías de destrucción proporcionan un camino a seguir. De igual manera, los Fremen y la terraformación de Arrakis nos advierten contra la búsqueda de la pureza a expensas de la diversidad y de la complejidad de la vida. Purificar un mundo por completo, ya sea mediante la destrucción de la humanidad, el dominio de la naturaleza o la imposición de un control rígido, es correr el riesgo de perder precisamente las cosas que hacen que valga la pena preservar la vida en primer lugar, dejándonos ver que el otro extremo, rechazar el mundo natural y entregarnos puramente al desarrollo tecnológico, tampoco es la respuesta. Tolkien es uno de los autores que trató también el tema del balance entre el mundo natural y la hiperindustrialización. Saruman y Sauron desean doblegar el mundo natural a través de la magia creada en la complejidad tecnológica, en contraposición a la magia de Ilúvatar y los elfos, que se basa plenamente en el mundo natural. Y yo sé que Tolkien siempre dijo que él nunca hizo alegorías y que su obra se sostenía por sí misma, pero si la marcha de los Ents contra Isengard no es claramente una metáfora que el mundo va a luchar de regreso ante nosotros tras
tratando de destruirlo, pues no sé qué es. En su corazón, Tolkien siempre fue también un ecologista recalcitrante. Los pueblos libres del oeste de la Tierra Media, incluidos los hobbits de la comarca, viven definitivamente en armonía con la tierra, retratando en su modo de vida la misma infancia que Tolkien alguna vez vivió. Incluso él alguna vez llegó a decir: el país en el que viví en mi infancia estaba siendo lamentablemente destruido antes de que yo tuviera 10 años, refiriéndose a cómo las praderas y los bosques donde él creció se estaban acabando al Birmingham crecer y extenderse, al construir más casas, carreteras y vías para ferrocarriles. Los sentimientos de Tolkien sobre la naturaleza encajan en un patrón más general de la decadencia, la creencia de que si bien se puede contrarrestar el mal, las pérdidas no se compensarán del todo. Puede que los Ents todavía estén en nuestros bosques, pero ¿qué bosques quedan? El proceso de exterminio ya está en marcha en la tercera edad del Sol, y lamentablemente la destrucción que Saruman trajo al mundo parece ser irreversible, al menos en el corto plazo. Rechazando también esta idea del avance y el progreso infinito que se nos prometió después de la revolución industrial, Saruman abandona su lugar como guardián de la creación de Eru para volverse un industrialista ególatra, obsesionado por la eterna búsqueda del poder absoluto. Vaya, Saruman hubiera sido un excelente CEO de la corporación Arasaka o de Meta, ya que no solo deseaba ver fábricas escupiendo horrores por toda la Tierra Media, sino que también quería tener a los hobbits como mano de obra esclava sin derecho a sindicatos, hasta que Frodo los liberó y lideró la rebelión. Y a lo mejor es pura coincidencia que esto me empiece a sonar como cualquier almacén de Amazon, pero Tolkien no solamente nos habla de la industria. Saruman también creó horrores retorcidos a los cuales les dio vida propia. Los Uruk-hai, al igual que los orcos, son versiones amorfas y grotescas de la creación divina, burlas a la música original de la vida, pensadas solamente para la destrucción, seres que debían heredar el nuevo mundo que crearía el poder del anillo único. Y esto es un tema central en muchas obras, el cómo la manipulación de la propia vida se ve como un pecado tan horrible y tan mortal que nunca jamás se debería cometer. Es una de las peores atrocidades que cualquier otro ser humano podría llevar a cabo. No importa cuál sea el motivo ni el propósito, si surge como una respuesta retorcida al colapso ambiental y social, si nos revela la voluntad de la humanidad, o más ampliamente de los seres que tengan conciencia, de distorsionar la naturaleza y la vida misma en búsqueda de poder o supervivencia. Esta obsesión por la mejora a través de medios antinaturales conduce a, en última instancia, consecuencias desastrosas más allá de lo que nos podamos imaginar. Refleja los peligros morales y existenciales de alterar el orden natural de la evolución humana, desde el transhumanismo de Cyberpunk hasta el programa de la Bene Gesserit en Dune. La ficción constantemente nos trata de decir que la eugenesia nunca será la respuesta a nuestros problemas, no por el hecho de que es literalmente jugar a ser Dios, sino por el peligro de crear un Paul Atreides o algo peor que se nos salga de las manos, y lo que en un inicio debió ser nuestra respuesta a algo, termine siendo lo que nos termine de destruir a todos. De verdad, les recomiendo mucho leer Warhammer si les interesa todo este tema del transhumanismo y cómo la evolución humana forzada nos puede llevar a nuestra propia extinción. Los Space Marines llegaron a la conclusión de que obedecer a seres inferiores no era lógico, y tenían razón. Y terminamos con la herejía de Horus en Dune con la Yihad, haciéndonos entender que cualquier científico loco o persona que quiera empezar a crear superhumanos nos va a terminar matando a todos. No es simplemente una cuestión de supervivencia, se trata de lo que significa para la supervivencia humana si se nos despoja de todo lo que nos hace humanos en primer lugar. El mensaje de Miyazaki para el futuro es claro: si deseamos sobrevivir, la convivencia con el mundo y la conservación tanto de la especie humana como de la naturaleza es la única respuesta. El irnos a cualquiera de los dos extremos, ya sea la misantropía o poner toda nuestra fe en el progreso tecnológico, son solo recetas para el fracaso. Una por abandonar el futuro de la humanidad, otra por la posible creación de aberraciones cibernéticas que regresen en el tiempo a exterminarnos con un acento alemán. I'll be back. Sin embargo, en medio de estas dos distopías, Hollywood también ofrece destellos de esperanza. Películas como Interstellar sugieren que la tecnología, impulsada por una profunda conexión con la supervivencia y el ingenio humano, pueden ayudarnos a trascender nuestras limitaciones. La tecnología no es algo inherentemente bueno o malo, es un espejo que refleja las intenciones de quien lo creó en primer lugar. Lo usaremos como Saruman para dominar y explotar, acelerando el declive de nuestro mundo, o nos esforzaremos como Náusica para lograr
el equilibrio utilizando la tecnología como medio para coexistir con el mundo natural. El camino a seguir no consiste en rechazar de plano la tecnología o idolatrar el pasado, sino en reimaginar nuestra relación tanto con el mundo natural como con las herramientas que creamos. Mientras lidiamos con el cambio climático, las extinciones masivas y las consecuencias de la industrialización, las lecciones de estas narrativas siguen siendo profundamente relevantes. La tecnología no debe reemplazar nuestra responsabilidad hacia la Tierra, debe mejorar nuestra capacidad para nutrirla y cuidarla. Y nosotros también somos muy morbosos, no hay que hacernos los locos. Nos encantan las historias de distopías apocalípticas de destrucción, pero también es importante contar historias que nos reconcilien y nos den un poco de esperanza. Así como Náusica nos enseña que el bosque tóxico no es un enemigo que debe ser erradicado, sino un socio en la curación del mundo, nosotros también debemos empezar a entender que el mundo es un aliado nuestro, no es solamente algo que está ahí para ser conquistado. No necesitamos una revolución en la cual las máquinas se levanten contra nosotros, ni una humanidad que rechace todas sus creaciones. Necesitamos una comprensión más allá de lo que tenemos hoy en día, un reconocimiento de que la supervivencia por sí sola no es suficiente. Debemos aprender a prosperar en el equilibrio con el mundo que hemos heredado y el mundo que seguiremos construyendo. Y si todo falla, bueno, quizá la naturaleza tome las cosas en sus manos una vez más.